El tema que nos reúne hoy día es la reorganización de sociedades. Para comenzar la sesión, primero debemos definir qué entendemos por reorganización. Por reorganización, lo primero que se nos viene a mente es un cambio en la organización. Entonces, podemos decir que la reorganización es una nueva forma de organizar una sociedad que por X razones no rinde los resultados esperados por los socios. Entonces se reúnen y toman la decisión de cambiar la estructura jurídica de una sociedad. De acuerdo a nuestra legislación, a la Ley General de Sociedades, la reorganización se puede entender de 4 formas, ¿no? Cuando hablamos de reorganización, hablamos de la transformación, de la fusión, de la escisión y también, propiamente dicho, la reorganización. Entonces, primero tenemos el concepto de reorganización como una nueva forma de organizar. Y después tenemos las clases de reorganización, que son primero la transformación, que es la que vamos a detallar hoy día, la fusión, la escisión, buenas noches, y la reorganización. Entonces, reorganización de manera general, y también tenemos como un tipo de reorganización, la reorganización simple, que la vamos a ver al final. Entonces, como habíamos señalado, cuando hablamos de reorganización significa cambios, ¿no? Cambios de funcionamiento porque ha habido algún percance, los socios no se adecúan a la forma como viene funcionando la sociedad, entonces se acuerda de que hayan cambios estructurales. Se ha definido, la doctrina ha definido a la reorganización como una manera distinta de reorganizar y también ha señalado que es el proceso por el cual una sociedad ordena su estructura jurídica de manera diferente a la concebida originalmente, es decir, se reestructura, cambia en el modelo empresarial. Esta es la definición doctrinaria, pero también tenemos definición de la Ley General de Sociedades, ¿no? Ahondando ahora ya no al tema de reorganización, porque la reorganización lo que implica es un cambio, una nueva forma de organizar. Hemos dicho que la reorganización tiene 4 maneras de manifestarse, ¿no? Uno es la transformación, la fusión, la escisión y la reorganización simple. Ahorita vamos a hablar solamente de lo que es la transformación y un poco de fusión. La transformación es un acto por el cual una sociedad o una persona jurídica abandona su estructura jurídica original para adoptar una nueva sin que la personería jurídica sufra menoscabo alguno. Luego tenemos que el autor Rodrigo Uría señala que la transformación es la operación jurídica mediante la cual la sociedad, por acto o de decisión voluntaria, abandona su primitiva investidura, adopta la que corresponde a un tipo legal distinto y se somete para el futuro a las normas legales ordenadoras del nuevo tipo societario. Vamos a explicar esto. ¿Qué significa que la sociedad o persona jurídica abandona su estructura jurídica original para adoptar una nueva, pero sin menoscabar la personería jurídica? ¿Qué significa? Que cuando una sociedad se transforma, sigue siendo persona jurídica, porque una cosa es que haya una persona jurídica cambie su tipo societario, o sea, de una sociedad anónima pase a ser a una sociedad comercial de responsabilidad limitada, pase a ser a una sociedad civil, pero la personalidad jurídica se mantiene incólume, o sea, no varía. La personalidad jurídica sigue ahí, porque ¿qué es lo que se entiende por personalidad jurídica? Personalidad jurídica es que es un ente diferente a las personas naturales. Es un grupo, es una organización de personas naturales que se reúne y asumen funciones, pero sin que estas funciones sean realizadas de manera personal como persona natural, sino de que pasan a ser
otro tipo de persona, ¿no? Pasa a ser una persona superior, diferente a sus integrantes. Entonces, eso es persona jurídica. Personalidad jurídica significa de que es un ente superior a sus integrantes. Ahora, si un tipo societario, una sociedad es una persona jurídica, una asociación también es una persona jurídica. Si una sociedad anónima pasa a ser asociación o viceversa, ¿se ha alterado la personalidad jurídica? No, la personalidad jurídica se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque sigue siendo una organización de personas diferente a la persona jurídica. De otra manera, a ver, lo señalo de otra manera. La personalidad jurídica cambia el funcionamiento, cambia la manera de cómo está organizada, quiénes van a ser los administradores, cambia la manera cómo se van a tomar los acuerdos, pero no significa de que ya no haya un grupo de personas que está realizando una actividad. O sea, la personalidad jurídica sigue, continúa. Por eso es de que cuando hablamos de transformación, lo que decimos es de que hay un cambio de tipo societario, hay un cambio de estructura jurídica, pero no hay menoscabo en la personalidad jurídica. Luego tenemos, sí. Sí. Para poder comprender, cuando dice hay un cambio, o sea, de repente me estoy confundiendo, ¿no? O sea, la persona jurídica tiene una personalidad jurídica, tiene su nombre, su razón, ¿no? O sea, si yo tengo una sociedad de responsabilidad limitada, quiero pasarme a transformar a una sociedad anónima, ¿qué es lo que cambia? O sea, ¿qué es lo que varía ahí? Lo que va a variar es la estructura jurídica, sus normas de funcionamiento, porque la sociedad anónima tiene un régimen jurídico, o sea, para la sociedad anónima hay determinados requisitos, el estatuto tiene una estructura definida por la ley. En cambio, la sociedad comercial de responsabilidad limitada o SRL tiene una estructura, un funcionamiento diferente. Por ejemplo, en la sociedad anónima la convocatoria es con avisos, con publicaciones. Sin embargo, en la SRL la convocatoria es con esquelas con cargo de recepción. Entonces, si yo me transformo de sociedad anónima donde publicaba con avisos en periódicos, me transformo a una SRL donde tengo que publicar con esquelas, entonces se da cuenta que el funcionamiento es diferente. Por ejemplo, en la sociedad anónima siempre tiene que haber directorio, siempre. En cambio, en la SRL nunca. La SRL no cuenta con directorio. El órgano de administración de la SRL es la gerencia general y la junta general, ¿no? Entonces, si yo cambio de sociedad anónima a SRL, cambio el hecho de los administradores. Tengo que remover a todos los administradores porque no pueden mantenerse vigentes si ahora es una SRL, porque SRL no tiene directorio. Entonces lo que cambia es el funcionamiento jurídico. Lo que cambia es la manera como se va a desenvolver de acuerdo a ley, porque la Ley General de Sociedades para cada tipo societario señala requisitos diferentes para que se reúnan en junta, para que aprueben acuerdos, los derechos de los socios accionistas de una sociedad anónima es diferente a los de un socio participacionista en una SRL, es diferente a los de una sociedad en comandita, a los de una sociedad colectiva, a los de una sociedad civil. También, por ejemplo, hay diferencias en el tema de la denominación, ¿no? En la denominación de una sociedad anónima las siglas son SA. En cambio, si usted se transforma a una sociedad comercial de responsabilidad ilimitada, también va a cambiar porque la ley exige otra sigla. Por ejemplo, en las sociedades civil tiene que llevar el nombre de los socios. O sea, si usted es una sociedad anónima y en su denominación no tenía sus apellidos en la denominación, sino un nombre que usted había escogido, entonces si usted decide transformarse en una sociedad civil, va a tener que llevar los nombres, ¿no? En la sociedad colectiva, en la sociedad en comandita. Entonces tiene que adecuarse de acuerdo a las normas. Es una adecuación prácticamente. Claro, usted tiene que modificar normalmente totalmente el estatuto
para que funcione de acuerdo a lo que establece la ley. Lo que se ha transformado, ¿no? O sea, va a cambiar su funcionamiento legal, su funcionamiento conforme a la Ley General de Sociedades va a variar. Sin embargo, como digo, usted varía el funcionamiento jurídico, el estatuto, que usted sabe que un estatuto se redacta conforme a lo que establece la ley. El estatuto no se hace pues de manera arbitraria, ¿no? Yo pongo el quórum que quiero para acordar un aumento de capital, una reducción, yo pongo pues cada cuánto tiempo va a haber juntas, no, porque la ley señala, por ejemplo, hay juntas obligatorias anuales, hay juntas que se pueden dar en cualquier momento, pero la ley dice que sí o sí tiene que haber una junta obligatoria cada 3 meses. Entonces un estatuto no se puede hacer a libre albedrío de la persona, sino que cumple lo que señala la ley. Si usted se transforma, tiene que también cambiar su estatuto a como señala la Ley General de Sociedades. Claro, además, dependiendo de a qué persona jurídica me estoy transformando, ¿no? Y de acuerdo a eso, adecuar, digamos, el estatuto. El estatuto, naturalmente. Tiene que modificar. Ahora, si usted, ¿qué se diferencia una transformación de una modificación de estatuto? Porque en la transformación usted debe modificar todo el estatuto, pero también hay un acto que se puede ser, yo no me quiero transformar, solo quiero modificar determinados artículos del estatuto, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere cambiar de objeto social, quiere dedicarse a otras actividades, entonces no va a decir voy a transformarme, ¿no? Simplemente decir, modifico el artículo 2, que era el que regulaba todo lo concerniente al objeto. Cuando hablamos de transformación, ¿no? Cuando se pretende modificar el objeto, no se habla de transformación. Si usted modifica solo algunos artículos que en realidad no tienen que ver con la esencia del tipo societario, entonces estamos hablando de simplemente modificaciones estatutarias, pero no de transformación. Sin embargo, si usted modifica todo el estatuto o modifica artículos que son característicos propios de un tipo societario, entonces ahí se está hablando de una transformación. Pero, como habíamos dicho al principio, también cambia la estructura jurídica, ¿no es cierto? Como hemos ahorita hablado, cambia el funcionamiento, pero lo que no cambia y permanece inmutable es la personalidad jurídica. Eso no cambia. O sea, eso se mantiene. O sea, si una sociedad anónima inició sus operaciones en el año 1970 y recién se transforma en el 2016, significa de que a partir del 2016 todo lo anterior al 2016 no vale, porque es a partir de ahora que empieza era una sociedad anónima constituida en 1970 y ahora a partir del 2016 es una SRL. ¿Qué significa? Que es a partir de ahora que todo empieza a funcionar y lo anterior queda nulo porque se transformó, ya no tiene nada que ver con lo anterior. No, ¿no es cierto? O sea, se mantiene. Lo que pasa es de que la personalidad, cuando una sociedad se inscribe en registro, adquiere personalidad jurídica. Es como su partida de nacimiento, ¿no? Cualquier sociedad se inscribe, está inscrita, nace nace su personalidad jurídica. Mientras que no esté inscrita, es una sociedad irregular que no tiene personalidad jurídica. Entonces, cuando se constituyó como sociedad anónima, tenía su personalidad jurídica. Se ha transformado en el 2016, pero mantiene esa personalidad. Entonces, la personalidad jurídica sigue desde que se inició como sociedad anónima. Con la transformación no se pierde la personalidad jurídica se mantiene. Lo que pierde es la forma de funcionamiento anterior y cambia una nueva, pero la personalidad sigue, ¿no? Se mantiene en el tiempo. De su constitución, ¿no? Claro, porque la personalidad jurídica lo que tiene que ver es con la constitución, con su inscripción en el registro, ¿no? ¿Y qué entendemos por personalidad jurídica? Como hemos dicho hace poco, la personalidad jurídica es el hecho de que hay un ente superior diferente a sus integrantes que asume las responsabilidades, ¿no? La diferencia, es un ser creado que está compuesto por otras personas naturales o personas jurídicas y naturales, un grupo, no es una organización,
pero es un ente superior. ¿Ese ente superior ha desaparecido por el hecho que se haya transformado? No, ¿no es cierto? Ese ente superior sigue, solo que su funcionamiento interno ha cambiado, pero el ente superior se mantiene, ¿no? Si no, hablaríamos pues de una extinción, que se acabó esa sociedad, ya no existe y creamos una nueva, ¿no? Pero, claro, parte ya ahora sí desde esa fecha que se creó. De una nueva Constitución. de una sociedad. Exacto. Exacto. Y estaría naciendo su personalidad en ese momento, ¿no? En ese momento nace nuevamente como persona jurídica. Simplemente hay una transformación, pero la personalidad Se mantiene, perdura. solamente se pierde la personalidad jurídica con la extinción. La extinción es como la partida de defunción. Se extingue una sociedad, no hay manera de que vuelva a funcionar. Se extinguió, es como que murió. Sin embargo, si la sociedad se disuelve o se liquida, sí el acuerdo se puede dejar sin efecto, revocar el acuerdo de disolución, liquidación y retomar las actividades. Pero sin embargo, si la sociedad se inscribe, así como cuando se inscribe su constitución, es su partida de nacimiento, si se inscribe su extinción, es como su partida de defunción, ya no existe. Ya no hay personalidad jurídica. Termina. En cambio, en la transformación no, la transformación todo simplemente es un cambio interno, es un cambio interno de la empresa. Entonces, antes también, bueno, acá tenemos para comentar que un autor, Garrigues, señalaba de que la transformación era un acto exclusivo de las sociedades, ¿no? Era un acto estrictamente societario de empresas que podían cambiar su funcionamiento interno por X razones, pero nuestra Ley General de Sociedades, promulgada en el año 97, ha ido más allá, ¿no? Ha sido como que un poco más, si se puede decir, ambiciosa en el término de regular la transformación, porque a diferencia de otras legislaciones como las de España, que más relacionan, vinculan a la transformación con un tema societario, la legislación peruana, la Ley General de Sociedades, amplía esto, ¿no? Dice de que no solamente se pueden cambiar de forma societaria, es una sociedad anónima, una sociedad comandita, una colectiva o viceversa, ¿no? Sino dice que también puede ser entre todos los tipos de personas jurídicas, o sea, una asociación puede convertirse en una sociedad, un comité puede convertirse en sociedad, o una sociedad puede convertirse en fundación. Y en todas las personas jurídicas que nosotros conocemos, cualquier persona jurídica, sea societaria o no societaria, puede cambiar, pueden transformarse. Entonces vemos que la transformación no es un tema vinculado o que solamente esté referido al tema societario, sino la transformación es amplia en nuestra legislación, ¿no? En el Perú la transformación se entiende también por temas de personas jurídicas no societarias, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también la definición del artículo 333 de la Ley General de Sociedades, que señala: respecto a la transformación, establece lo siguiente. Esta es una definición porque las definiciones que hemos dado son definiciones doctrinarias, ¿no? Ahora vamos a lo que dice la ley. En el artículo 333 dice: las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad. Hasta ahí lo que habíamos dicho, lo que señala la mayoría de legislación comparada. Pero acá viene el agregado nuestro, ¿no? Se puede transformar en cualquier otra sociedad o persona jurídica contempladas en la ley peruana. O sea, puede convertirse en una persona jurídica sin fines de lucro, ¿no es cierto? Luego dice: cuando la ley no lo impida, cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse en alguna de las sociedades reguladas por esta ley. O sea, viceversa, ¿no? Primero decía en la primera parte que cualquier sociedad se puede convertir en otro tipo de persona jurídica, no societaria. Y después en la segunda parte nos dice que cualquier
tipo de persona jurídica no societaria puede transformarse en una de las sociedades reguladas en la ley, pero hace la tingencia cuando la ley no lo impida. Ahí dice, cuando la ley no lo impida. ¿Por qué? Porque acá hay un tema muy discutible, un tema polémico, que es la transformación de asociaciones a sociedades, ¿no? Que es por el tema de los aportes, ¿no? Se supone que en una asociación hay donaciones y que el fin era no lucrativo y que después a dónde van esos bienes que se supone fueron donados para un fin altruista, ¿no? Entonces, es un tema bastante discutible, pero acá dice que cuando la ley no lo impida, o sea, prácticamente la Ley General de Sociedades da carta abierta para que sí proceda la transformación de personas jurídicas con fines no lucrativos en empresas, ¿no? O sociedades con fines lucrativos. Entonces, pero con la tingencia de que la ley no lo impida. ¿Por qué? Porque hay casos en que la ley dice no procede la transformación de una asociación en una sociedad. ¿Cuándo, por ejemplo? Vamos a ver un ejemplo posteriormente que tenemos en la ley universitaria promulgada en el 2014. Hay una prohibición, ¿no? Que vamos a revisar el artículo donde ahí, por eso acá dice, ¿no? Cuando la ley no lo impida. En el caso de las universidades privadas con forma asociativa, impiden, ¿no? Que se pueda transformar a una persona jurídica con fines lucrativos. Esa es la definición que señala el artículo 333 de la Ley General de Sociedades. Bueno, aquí vamos a reiterar lo que habíamos dicho de la personalidad jurídica en el tema de la transformación. Señala la doctrina mayoritaria, señala que la sociedad puede evolucionar, puede adoptar otras formas sin mudar su personalidad, ya que la personalidad de todas las sociedades es de la misma naturaleza, entes jurídicos distintos de la persona de los socios. Así pues, no se puede atribuir una nueva personalidad a la sociedad cuyo contenido ha quedado esencialmente invariable. Bueno, esto estamos reiterando lo que habíamos hablado, la personalidad jurídica se mantiene inmutable, ella no es afectada por los cambios que implica una transformación. Bueno, nuestra Ley General de Sociedades refiere 3 tipos de transformaciones. La primera que podemos ver, lo hemos clasificado, ¿no? No está así 1, 2 y 3 en la ley, pero hemos tratado de ordenar lo que señala. Por ejemplo, la primera parte señala que las sociedades reguladas en la Ley General de Sociedades pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en el Perú. ¿Qué significa, no? Que, por ejemplo, una sociedad, como vemos ahí en el gráfico, una sociedad anónima puede convertirse en una SRL, en una sociedad en comandita, en una sociedad colectiva o en una sociedad civil, o viceversa, ¿no? ¿Por qué solamente pongo esos tipos societarios? Porque son los 5 tipos societarios que regula nuestra Ley General de Sociedades. Pero también se puede transformar en una IRL, en una empresa individual de responsabilidad limitada, que eso lo vamos a ver cuando se trate el tema único de empresa de IRLs, ¿no? Como ahorita estamos en la Ley General de Sociedades, solamente estamos hablando, estamos señalando la transformación que existe entre estos tipos societarios, ¿no? Entre los 5 tipos societarios que están en la Ley General de Sociedades. Luego tenemos que dice, ¿no? La ley claramente, cuando la ley no lo impida, cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse en algunas de las sociedades reguladas por esta ley. Entonces, ¿cuáles son las personas jurídicas que tiene el Perú? Por ejemplo, la asociación, la fundación, la cooperativa, el comité, las IRLs, todas ellas también se pueden transformar en sociedades. Entonces, la primera parte se refería a la transformación de todos los tipos societarios, ¿no? O sea, todas esas personas jurídicas eran con fines de lucro.
acá en la primera parte todas esas transformaciones se daban solamente entre personas jurídicas con fines de lucro, ¿no? Ahí tenemos los 5 tipos societarios, todos con fines de lucro, entre ellos pueden transformarse. Luego, en la segunda parte tenemos personas jurídicas sin fines de lucro y las sociedades que son con fines de lucro. Todos estos 5 tipos de personas jurídicas sin fines de lucro pueden transformarse en una persona jurídica con fines de lucro, ¿no? Esas 5 en sociedades. Sociedad, cualquiera de los que hemos visto, cualquiera de los tipos societarios anteriores. Bueno, acá tenemos la prohibición que habíamos señalado hace un momento de la ley universitaria, la nueva, la que recién se ha promulgado en el 2014. Esta ley 30.220 señala en su artículo 121, que señala: las universidades privadas deciden su fusión, las privadas, ¿no? Deciden su fusión, transformación, escisión, disolución o liquidación conforme al procedimiento establecido por la SUNEDO. Está prohibido, aquí, ¿no? Aquí la tingencia, está prohibido el cambio de personería jurídica de universidades privadas asociativas a universidades privadas societarias. Hay universidades que no están creadas por ley, que no son estatales, que se constituyeron como una universidad privada, pero de tipo asociativa, o sea, no tenía fines de lucro. Pero estas universidades, si es que se quieren transformar a una universidad privada con tipo societario, no va a poder, porque el artículo 121 de la ley lo establece así. Está ya está dispuesto así por ley, ¿no? Entonces, cuando en el artículo que teníamos acá en el 333 decía, cuando la ley no lo impida, sí se puede transformar, pero en este caso la ley universitaria sí lo impide, ¿no? Dice, está prohibido el cambio de personería jurídica de universidades privadas asociativas a universidades privadas societarias. Entonces ahí vemos una prohibición. Pero cuando dice cambio de personería jurídica, es una cosa de la personalidad jurídica, ¿no? Claro, en realidad está mal redactado. Los que han hecho la ley universitaria se refieren a personalidad jurídica, cuando en realidad está hablando de una transformación de tipo asociativa a societario. O sea, no es que cambie la personalidad jurídica, simplemente debieron decir, está prohibida la transformación de el régimen de una universidad privada asociativa a una universidad privada societaria. Pero usted sabe, ¿no?, de que hay veces, lamentablemente, las personas que redactan las leyes no pues van más allá no van al fondo, ¿no? Pero la personalidad jurídica se mantiene, porque si existe una universidad, ya sea tipo asociativo o tipo societario, si va a transformarse de tipo asociativo a tipo societario, no es de que haya cambiado, sigue siendo un ente superior, ¿no? La universidad sigue funcionando, lo que cambia es su funcionamiento, su régimen interno. Entonces ahí está mal redactado, ¿no? Pero claro, debe decir la transformación, ¿no? Está prohibida. De frente acá decía, está prohibido la transformación. Exacto. Doctora, ¿hay universidades privadas societarias? Claro, hay varias universidades que ahora tienen el régimen societario, por ejemplo, la Universidad Vallejo, y varias nuevas que han salido, hay varias. Claro, los decanos lo eligen los socios, las autoridades lo eligen los socios, ¿no? Porque ellos son los que han puesto el capital. Por ejemplo, la Universidad San Ignacio de Loyola es propiedad de, tengo entendido, de Díez Canseco, Raúl Díez Canseco. Entonces, como ellos son los socios, ellos son los que ponen las autoridades, ¿no? Entonces, no sigue el régimen de una universidad pública. Y la ley universitaria, la nueva ley universitaria, dispone normas especiales para los tipos de universidades con régimen societario, ¿no? Y es más flexible, ¿no?, en el tema de
elección de autoridades, etcétera. Sin embargo, hay temas que sí le aplica a los dos tipos de universidades, ¿no? A la pública y a la privada. Por ejemplo, cómo tiene que ser la malla curricular, cuántas horas tiene que tener una carrera, requisitos, ¿no? Cuántos años mínimo tiene que tener un profesor. Hay cosas que sí la ley universitaria está aplicando de manera uniforme tanto a las universidades públicas como a las privadas, ¿no? Sin embargo, el tema de elección de autoridades sí hace una diferenciación. Bueno, entonces, continuamos. Bueno, podemos hablar también de clases de transformación. ¿Cuáles son las clases de transformación de una sociedad? Todo lo que estamos viendo es de acuerdo a la Ley General de Sociedades, no estamos mezclando los otros tipos de personas jurídicas, no solamente nos estamos basando en la Ley General de Sociedades. Dice, cuando la ley no lo impida, cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse en alguna sociedad regulada en esta ley, cumpliendo los requisitos legales exigidos y cancelando su inscripción en el extranjero y formalizando su inscripción en el registro. O sea, una sociedad extranjera puede venir, una sociedad extranjera, por ejemplo, ¿no? Una sociedad constituida en Colombia, puede venir y transformarse acá y transformarse y ahora radicar en el Perú. Esa es una forma de reorganización que en realidad es una transformación. ¿Por qué es una transformación? Porque la sociedad colombiana se constituyó allá como persona jurídica. Luego ella simplemente está cambiando de domicilio, ¿no? Ya su domicilio ya no va a ser en Colombia, sino va a ser en el Perú. Pero al cambiar su domicilio a Perú, ¿qué implica? Implica que tiene que también cambiar sus normas y adecuarse a las normas peruanas, ¿no es cierto? Entonces va a tener que adecuar su estatuto al tipo y elegir un tipo societario como va a funcionar acá en el Perú. Exacto, de acuerdo a esta norma. ¿Significa que perdió la personalidad jurídica de Colombia? No, ¿no es cierto? Esa sociedad vino acá al Perú, mantuvo su personalidad jurídica, pero sí tuvo que cambiar su estructura jurídica interna, ¿no? Y adecuarla a las leyes peruanas. Entonces, ese también es un tipo de transformación. Hemos visto primero la transformación solo entre sociedades, luego la transformación entre sociedades y personas jurídicas no societarias. Ahora estamos viendo la transformación de una sociedad extranjera en una sociedad nacional, ¿no? Y luego tenemos la transformación de una sucursal establecida en el Perú, la sucursal de una sociedad extranjera que puede transformarse en una sociedad regulada por esta ley, cumpliendo los requisitos legales exigidos y formalizando su inscripción en el registro. Hasta aquí se entiende qué se quiere decir con esto de la transformación de una sucursal. Aquí sí hay varios cuestionamientos, hay varios desacuerdos y yo creo que sí tienen sustento. Sí podemos justificar, ¿no?, de que tenga críticas este artículo de la Ley General de Sociedades. Este artículo señala de que está bien de que una sociedad extranjera venga a radicar el Perú y que eso implique una transformación. Hasta ahí todos de acuerdo. Lo que creo que la ley se excedió es en decir de que si una sociedad extranjera, esa misma sociedad que hablamos hace un momento de Colombia, tiene una sucursal en el Perú, ella tiene una sucursal, no es de que ella está allá y cambia su domicilio a Lima, no. Ella sigue existiendo allá y acá en el Perú tiene una sucursal. Y la Ley General de Sociedades dice que esa sucursal se puede transformar en una sociedad. La sucursal de una sociedad extranjera puede transformarse y ahora ser una sociedad acá. ¿Cuáles son las críticas que recibe esta parte de la Ley General de Sociedades? Dice de que la sucursal no tenía personalidad jurídica. Entonces aquí no podemos hablar de transformación porque el concepto de transformación no hay cambio en la personalidad jurídica, ¿no es cierto? Como hemos visto en la transformación, la personalidad jurídica no se toca.
Sin embargo, acá no podemos hablar de transformación porque la sucursal carece de personalidad jurídica. La que tiene personalidad jurídica es la sociedad matriz, la que está en Colombia. La sucursal no. Y si la sucursal no tiene personalidad jurídica, ¿cómo podemos decir que se transforma a una sociedad si jamás tuvo personalidad jurídica, ¿no? Entonces, ese es el aspecto que se le critica a la ley, pero bueno, las leyes cambian y no significa de que esto sea pues ya algo definitivo, ¿no? Puede ser corregido en cualquier momento. Luego tenemos ¿qué es lo que va a pasar con la transformación? ¿Cuáles son las consecuencias, los efectos jurídicos que va a traer la transformación? Primero, va a traer efectos de 3 tipos, ¿no? Va a traer efectos en la misma sociedad, va a traer efectos relacionados a los socios y va a traer efectos con los acreedores. Primero, ¿cuáles son los efectos que trae con la sociedad directamente? Cuando se aprueba una transformación, como señalamos, va a cambiar la sociedad su funcionamiento interno. Tiene que cambiar su denominación, tiene que cambiar su forma de convocatoria, su forma de tomar acuerdos, su forma de administración, quiénes van a ser las personas que administren la sociedad. Entonces, todo el funcionamiento interno de la sociedad va a cambiar. Entonces, el efecto jurídico concerniente a la sociedad es su estatuto. El estatuto, que es el funcionamiento de la sociedad. Los efectos jurídicos relacionados a los socios. Los socios también van a ver cambios en su participación en la sociedad, ¿no? Porque si un socio era accionista de una sociedad anónima, su responsabilidad era diferente ahora si es que esa sociedad se transforma a una sociedad civil con responsabilidad limitada o a una sociedad civil ordinaria. Entonces, un socio en una sociedad anónima no tiene tanta responsabilidad como sí la tiene en una sociedad civil ordinaria o como la tiene en una sociedad en comandita o en una sociedad colectiva. Entonces el socio va a cambiar, ¿no? Es diferente ser accionista de una SA, ser participacionista en una SRL. Entonces, respecto al socio va a haber cambios. ¿Cambios en qué? Primero, en su responsabilidad. La responsabilidad varía. Y segundo, también en sus derechos, ¿no? En la sociedad anónima, la administración está básicamente ejercida por el directorio o por la Junta General. En cambio, en la sociedad civil es diferente, ¿no? El que asume la administración es el gerente general, el socio administrador. Y también la forma de fiscalización, ¿no? Hay tipos societarios donde los socios tienen mayor derecho a fiscalizar a la administración que en la sociedad anónima. Por ejemplo, en la sociedad civil hay una mayor participación del socio en el tema de fiscalizar y mantenerse informado de los actos que aprueben la administración, ¿no? Entonces hay cambios también en la forma de cómo los socios van a ejercer sus derechos dentro de la sociedad. Luego tenemos el cambio de responsabilidad que ya hemos hablado. Por ejemplo, en la sociedad civil hay responsabilidad solidaria de los socios, hay beneficio de exclusión en algunos casos en la responsabilidad solidaria. Sin embargo, en la sociedad anónima no, la responsabilidad solamente llega hasta lo que uno aportó, no va más allá, o sea, no hay una responsabilidad personal. Si hay una deuda, por ejemplo, de la sociedad anónima y ustedes son accionistas, pues ustedes tienen vehículos, tienen casas, tienen otro patrimonio, ¿no? En algún lugar, ustedes no tienen por qué responder con su patrimonio personal a las obligaciones de la sociedad. Lo único que responde a las deudas de la sociedad anónima es el patrimonio social. Nada más, no van contra los accionistas. En cambio, en otras sociedades como la colectiva, como la sociedad civil, sí, o sea, si la sociedad no tiene patrimonio, empiezan a ir contra el patrimonio de los socios.
Claro, contra el patrimonio. Entonces, si hay transformación, va a cambiar su responsabilidad, ¿no? Una cosa es que usted sea accionista y no tenga prácticamente ninguna responsabilidad más que su aporte, y otra cosa es que usted sea un participacionista de una sociedad civil y vayan contra sus bienes, ¿no? Entonces, por eso cuando hay transformación, se le da al socio el beneficio del derecho de separación. Si no me conviene, porque ya no tengo pues dudas, ¿no?, de qué vaya a pasar con mi patrimonio, tengo el derecho a separarme de la sociedad. Ese es por este tema de la transformación. Bueno, esos son los efectos. Luego tenemos el procedimiento. ¿Cómo es que se va a dar en registro? ¿Cómo es que los socios acuerdan su transformación hasta el momento en que se inscribe? ¿Qué es lo que sucede? Primero, la transformación es un acuerdo que lo toma la Junta General. No puede ser tomado de manera unilateral por un gerente general o por el directorio o por el socio administrador. No. Tiene que ser un acuerdo de Junta General, y este acuerdo tiene que cumplir los mismos requisitos que para la modificación de estatuto. ¿Cuáles son estos requisitos? De que tiene que haber una mayoría calificada, número uno. O sea, es diferente cuando se reúne la Junta General para otorgar poder a un socio que cuando se reúne la Junta General para acordar una transformación. En el primer caso, por ejemplo, tenemos que la Junta General se reúne, basta que esté la mitad más uno y se puede delegar poder a alguien, o se le puede revocar el poder, etcétera. Sin embargo, cuando es un acuerdo de transformación, tiene que haber un quórum calificado, ¿no? En primera convocatoria tienen que ser 2/3 de las acciones suscritas con derecho a voto, y en segunda convocatoria los 3/5 de las acciones suscritas con derecho a voto. 2/3, que es el 66.66%, y 3/5 que viene a ser el 60%, ¿no? Y el acuerdo de transformación se acuerda con la mayoría de las acciones suscritas con derecho a voto. O sea, si las acciones son 100, tiene que ser con 51 votos a favor. Si no han ido los 51 votos, no importa, ¿no? Si para ir a tomar el acuerdo de transformación fueron 90 acciones, tiene que tomarse con 51 acciones a favor para que se apruebe este acuerdo de transformación. Luego tenemos la publicación. La publicación también se da, ¿para qué? Para que los socios que no asistieron puedan tener conocimiento de que ya no van a pertenecer a una sociedad anónima, sino a otro tipo societario, o de ser el caso, si pertenecían a una sociedad, ahora van a ser una asociación, o si eran asociación, ahora van a ser pues una SRL, qué sé yo. Entonces, para que todos los socios tengan conocimiento de que han cambiado sus derechos, sus obligaciones, sus responsabilidades, es que se publica. ¿Y cuál es el fin de la publicación? La única finalidad es que el socio ejerza su derecho de separación. Ese es el único objetivo de que se haga publicaciones, es de que los socios que no están de acuerdo en la transformación ejerzan su derecho de separación. Entonces, ¿qué pasaría si es que el acuerdo de transformación se toma en una junta universal? Esto es, se toma en una junta en la que participaron todos los socios. ¿Sería necesario publicar? ¿Usted cree que sería necesario publicar? Si la finalidad de la publicación de una transformación, el único fin que tiene es que los socios que no han tenido conocimientos puedan separarse, entonces, si ha sido una junta en la que hemos estado todos hemos escuchado, y el que no está de acuerdo puede empezar a ejercer su derecho de separación, ¿tendría sentido de que se publique? Ya no, ¿no es cierto? Porque la finalidad de la publicación es esa. Entonces, por eso el reglamento del registro de sociedades dice que si el acuerdo de transformación se tomó en junta universal, ya no es necesario pedir las publicaciones.
ya no se le exige que presenten las publicaciones. ¿Por qué? Porque el único fin es de que el socio que va a haber cambiado sus derechos de accionista, su responsabilidad, pueda decidir alejarse, ¿no? Separarse de la sociedad. Y obviamente cuando se va, él tiene derecho a pedir la devolución de sus aportes, ¿no? Y esa es una modalidad de reducción de capital que ya han visto, ¿no? O sea, eso sí dice, me voy, ejerzo mi derecho de separación que me da la transformación porque yo no quiero ser socio de una sociedad civil, yo no quiero ser socio de una SRL, no quiero ser un asociado de una asociación, yo quería ser accionista de una SA, me retiro y pido mi devolución de aportes, ¿no? Y ya ejerzo mi derecho de separación conforme lo señala la Ley General de Sociedades, pido mi devolución y se aprueba de ahí posteriormente la reducción de capital por devolución de aportes. La sociedad le paga. Le devuelven, ¿no? Porque si usted se separa, tiene derecho a pedir lo que aportó, ¿no? Entonces, hay una reducción de capital. Luego, bueno, pero estamos haciendo el procedimiento asumiendo de que no han ido todos y de que se va a publicar. Entonces, primero tenemos que es un acuerdo tomado en Junta General con un quórum y una votación calificada, ¿no? No como cualquier acuerdo. 2/3 en primera convocatoria, 3/5 en segunda convocatoria. Luego tenemos que hay que publicar. Se publica 3 veces con intervalos consecutivos de 5 días. Y luego tenemos que antes de ir al notario y decir ya publiqué, tiene que haber una constancia de oposición, ¿no? Ay, no sale mi dedo, yo pensé que salía, pero ¿qué es la constancia de no oposición? Asumiendo de que en el acuerdo de Junta General no estuvieron todos los socios, como no estuvieron, entonces lo que se va a hacer es publicar, ¿no? Publicamos 5 veces con intervalo de 5 días y esperamos desde la última publicación 30 días. 30 días para ver si alguien se opone. Si pasan los 30 días desde la última publicación, 30 días normales, naturales, pasan 30 días desde la última publicación, entonces el gerente general tiene que dar una constancia de no oposición, declaro bajo juramento que nadie se ha opuesto al acuerdo de transformación de sociedad tomado por Junta tal y publicado en tales fechas en los periódicos El Peruano y 3 publicaciones en El Peruano y 3 publicaciones en otro diario. Por ejemplo, el diario Nuevo Sol, ¿no? Entonces, deja que pase 30 días, no es de que, ya publiqué y mañana elevo mi escritura pública, no, porque ustedes saben que la transformación entra en vigencia desde el momento que se otorga la escritura pública, o sea, ustedes van al notario con su nuevo estatuto, con su junta general, donde han acordado la transformación, le dicen, por favor, eléveme este acuerdo de Junta General a escritura pública y desde la fecha de esa escritura pública, desde ese día es que entra en vigencia la transformación. ¿Y qué pasa que si ustedes elevan a escritura pública un acuerdo de transformación sin que haya pasado los 30 días para que alguien se oponga? Entonces estaría mal, ¿no? Por eso es de que el reglamento del registro de sociedades dice, publicas, esperas los 30 días y después de que han vencido esos 30 días vas al notario y elevas a escritura pública, porque desde ese día que elevas a escritura pública es que entra en vigencia la transformación. Porque si alguien se opone, obviamente eso ya tiene que ser resuelto a nivel judicial, ¿no? Y bueno, después de todo ese proceso ya puedes inscribir, ¿no? O sea, después de cumplir con todo ese procedimiento, podemos pasar a registros a solicitar la inscripción. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algunos precedentes, no hay precedentes en realidad, no hay precedentes de observancia obligatoria respecto a la transformación, pero sí hay varias resoluciones, ¿no? Criterios que se han adoptado. Entonces, vamos a un poco a comentar estos criterios, ¿no? Hay una resolución del 2015
que dice, ¿no? Inexigencia de insertos de publicaciones en escritura pública de transformaciones de EIRLs a SAC. Y dice, ahorita lo vamos a explicar. Para la inscripción de la transformación de una empresa individual de responsabilidad limitada a algún tipo societario, no se requiere que conste inserta en la escritura pública las publicaciones del acuerdo de transformación. A ver, ¿por qué creen que el Tribunal Registral ha dicho de que cuando una empresa individual de responsabilidad limitada se transforme a cualquier tipo societario, no se requiere que se inserte en la escritura pública las publicaciones del acuerdo de transformación? ¿Por qué? Es solamente una persona. Por supuesto, ¿no? Porque como dijimos, las publicaciones, la única finalidad que tienen es que se ejerza el derecho de separación. Si en una IRL se acuerda transformarse, solamente una IRL está compuesta por una persona, es una empresa individual, o sea, solamente hay uno de responsabilidad limitada. Si él toma el acuerdo, la decisión de transformarse, entonces ¿cómo se va a separar? Es imposible, ¿no? Entonces por eso el tribunal dijo, ¿no?, de que no se debería exigir las publicaciones, ¿no? Porque la norma no estaba clara en ese caso. Exacto, la publicación solamente es para que se puedan separar, para que tomen conocimiento los socios que no saben y puedan ejercer su derecho de separación. Pero si fue una junta universal y estuvieron todos presentes, entonces el que no está de acuerdo simplemente puede decir me separo de la sociedad. Entonces, pero ya no tendría sentido publicar porque están todos, ¿no? Y eso es para que tomen conocimientos los que no han ido y puedan ejercer el derecho de separación. Pero si es universal, ellos pueden ejercer normal, ya no es necesario que tomen conocimiento porque han estado en junta, ¿no? Y saben lo que se ha aprobado. Y eso para un acreedor no incidiría para un acreedor, ¿no? Esta transformación también. Lo que pasa es de que, exacto, aquí le voy a explicar. Mire, cuando una sociedad se transforma, no sé, solamente cambia, el único cambio que entraña una transformación es el funcionamiento interno de esta. A diferencia de la fusión, de la escisión, donde ahí sí hay cambios de tipo económico porque el patrimonio en una fusión pasa de la absorbida a la absorbente, o en la escisión se parte el patrimonio de una sociedad y se transfiere a otra. En la transformación no es que cambie el tema económico, ¿no? El patrimonio se mantiene ahí. Lo único que cambia es el funcionamiento interno, el funcionamiento jurídico. Los acreedores no van a tener ningún problema en su crédito. ¿Por qué? Porque mire, un ejemplo, si una sociedad, si una SRL, donde el socio tenía cierta responsabilidad, pasa a ser una sociedad anónima donde el socio ya no tiene responsabilidad, la ley dice que las obligaciones, ya ahora usted es un accionista, ya no es un participacionista. A partir de tal fecha en que entró en vigencia la transformación, a partir de ahí usted ya no tiene responsabilidad con su patrimonio, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la transformación. Pero las obligaciones que usted haya adquirido en su calidad de socio participacionista, por ejemplo, en una sociedad civil, se mantienen. Entonces el acreedor no ve en peligro su crédito. ¿Por qué? Porque la ley dice, si usted estaba obligado con su patrimonio antes de la transformación, con la transformación se mantiene ese tipo de responsabilidad anterior a la transformación. O sea, si usted era una SRL, todos esos créditos los va a responder los socios de acuerdo a la responsabilidad que tenía en ese momento en la forma societaria anterior. O sea, por ejemplo, se transformó a partir de hoy día, 15 de junio, se transforma una sociedad anónima. ¿Pero qué significa? Que las deudas que haya adquirido la sociedad antes del 15 de junio van a responder como era antes, como SRL. Entonces ahora, si la deuda se adquirió ayer, entonces esa deuda va a responder el accionista, aunque ahorita sea un accionista, va a responder como era en ese momento, con su patrimonio personal. Y recién las deudas, a partir de ahora, que soy una sociedad anónima,
Las deudas que se adquieran a partir de hoy, 15 de junio, ahí yo ya no voy a responder con mi patrimonio personal, porque ahí yo me convertí en un accionista que no tenía responsabilidad con mis bienes. Pero las anteriores yo sí respondo con mis bienes. Entonces, ¿qué problema podría tener un acreedor? Por ejemplo, si usted le debe una SRL y ahora se va a convertir en una SA, ¿por qué se tendría que oponer usted a ese acuerdo de transformación? ¿Qué sentido tendría que se oponga? Porque su deuda está ahí, la sociedad no ha desaparecido, la sociedad sigue funcionando, o sea, la personalidad jurídica existe. Hay quien va a responder por su sociedad, pero usted dice, no, pues pero ahora ese socio ya no me va a pagar con su casa, porque ahora es un accionista y se ha transformado en una SA y él era un socio participacionista. Le dijo, no, sí le va a responder con su casa porque cuando él adquirió esa obligación, él sí tenía que responder con su casa. Esa es responsabilidad solidaria, porque si fuese una SA que se quiera transformar a una sociedad, a una SRL, ese es al revés, ¿no? Ese es al revés. En ese caso, yo solidariamente, lógico, yo asumo la obligación de manera solidaria, conjuntamente con la sociedad, ¿no? Pero en el caso de una SA que se convierta, digamos, o se transforma mucho a una sociedad civil que tiene responsabilidad, por ejemplo. También, claro. Claro, pero ya, si la deuda la tenía usted como acreedor de una SA, usted es el acreedor, la SA le debe a usted. Y esa SA se va ahora a convertir en una sociedad civil. Y usted dice, mejor para mí, porque ahora él me va a pagar con su casa. Antes, cuando era SA, solamente me iban a pagar con el patrimonio de la sociedad, que por ejemplo no tiene mucho. Pero como ahora es una sociedad civil, me voy contra sus casas de él. No se puede ir contra sus casas de él, porque él se va a defender diciendo, cuando la sociedad adquirió esa obligación, era sociedad anónima, por lo tanto yo no respondía con mi patrimonio. Es a partir de esta fecha donde yo voy a responder por mi patrimonio. Entonces, en ambos casos no hay problema en las deudas, ¿no? No hay problema para el acreedor. Entonces, como no tiene por qué oponerse porque su crédito está garantizado. Entonces, por eso se publica, no para decirle al acreedor, sino para el socio, ¿no? Para el socio. Entonces, por eso no hay mucho problema ahí. Ahora seguimos con la transformación. A ver, vamos a ver. Sí, todavía podemos terminar todo lo que se ha puesto en las diapositivas. Transformación, dice, de sociedad. Esta es otra resolución del Tribunal Registral que dice: la fecha de inicio de operaciones que se consigna en el Estatuto de la Sociedad que por transformación adopta una nueva forma societaria puede no coincidir con la fecha señalada en el Estatuto Primigenio de la Sociedad, toda vez que puede ser rectificada o aclarada al aprobarse el nuevo Estatuto. Miren, la fecha de inicio de operaciones que se consigna en el Estatuto de la Sociedad que por transformación adopta una nueva forma societaria puede no coincidir con la fecha señalada en el Estatuto Primigenio. Por ejemplo, ¿no? Si la sociedad anónima se creó en el año 70, su fecha de inicio de operaciones es en 1970, ¿no es cierto? Inicio de operaciones. Pero, ¿qué pasa si ahora se transforma y ella pone como fecha de inicio de operaciones hoy día, 15 de junio, hoy día nos transformamos, hoy día nos elevamos a escritura pública y a partir de hoy día es que inicia la sociedad de actividades? Entonces hay una discrepancia, ¿no? Hay una fecha de inicio de operaciones del 70, que es lo que está en los antecedentes registrales, y hay una nueva fecha de inicio de operaciones que es la que dice el estatuto. Pero el tribunal ha dicho de que esta discrepancia no es materia de observación, ¿no? Porque esa fecha, al final, como la personalidad jurídica no ha cambiado, entonces no perjudica en nada, ¿no? Que pongan una u otra fecha, porque en realidad esa sociedad nació en el año 70. Las responsabilidades, todo se va a regir desde ahí de acuerdo al tipo societario que era. Entonces, que en un estatuto pongan de que se inicia en otra nueva fecha, no hay por qué observar, ¿no? En todo caso, se puede ser rectificado, modificado de manera posterior. Eso es lo que ha querido decir ahí el Tribunal Registral. Luego tenemos, ¿no? Es causal de tacha sustantiva
la falta de preexistencia de la escritura pública de transformación a la fecha del asiento de presentación, por cuanto la transformación recién entra en vigencia a la fecha de dicha escritura pública. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a repetir para ver bien la redacción, no está muy clara, pero para tratar de ir desarrollándola parte por parte. Es causal de tacha sustantiva la falta de preexistencia de la escritura pública de transformación. ¿Qué significa esto? De que yo voy a registros públicos, pero no voy con mi escritura pública, voy con mi acta de Junta General, nada más. Entonces ingreso a mi documento a registros públicos, mi copia certificada, donde está el acuerdo de transformación, donde está el nuevo estatuto, donde está todo, pero no está formalizada por escritura pública. Entonces, ¿qué es lo que me dice? De que si usted presenta en una transformación, no presenta la transformación formalizada por escritura pública, es causal de tacha sustantiva. ¿Por qué? Por cuanto la transformación recién entra en vigencia a la fecha de esa escritura pública. ¿Por qué? Porque la transformación, de acuerdo a ley, entra en vigencia en la fecha de escritura pública. ¿Cómo usted puede solicitar que se inscriba un acto, una transformación, si todavía no hay escritura pública? O sea, no ha entrado en vigencia. O sea, no existe ya. Usted tiene el acuerdo, tiene la Junta, pero la transformación no existe porque no hay escritura pública. De acuerdo a ley, la transformación comienza desde el día en que se otorga la escritura pública. Entonces, salir ustedes a solicitar una inscripción de un acto que todavía no preexiste, no preexiste la transformación. Esa es causal de tacha sustantiva. O sea, si van con su copia certificada del acta, se tacha de plano. Luego tenemos, la transformación entra en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de la escritura pública. Su inscripción otorga eficacia a dicha vigencia desde la fecha del asiento de presentación. De ahí que el registro no puede ser eficaz frente a terceros lo que no tenía a la fecha de su asiento de presentación. Bueno, de acuerdo a la ley, la transformación entra en vigencia el día en que se otorga la escritura pública de transformación. Eso es de acuerdo a ley. Pero también la ley agrega y supedita esta entrada en vigencia al momento en que se inscribe la transformación en registro. O sea, ¿qué es lo que dice la ley? La escritura pública, la transformación entra en vigencia el día de su otorgamiento de escritura pública siempre y cuando esa escritura se inscriba en el registro. O sea, cuando se inscribe en registro es que recién podemos decir esa transformación ha entrado en vigencia el día de su escritura pública. O sea, hay una condición. No es simplemente que la ley diga entra en vigencia en la fecha de su otorgamiento de escritura pública. Eso está supeditado a su inscripción. Y si no se inscribe y la transformación está ahí en su escritura pública y nunca se inscribió, entonces no se transformó. ¿Por qué? Porque no se inscribió. Es como el tema de la hipoteca, ¿no? La hipoteca se constituye con su inscripción. Pueden de que ya hayan ido al notario, que esté la escritura pública y todo, pero no está inscrita. Y si la hipoteca tiene que estar inscrita. Entonces, claro, entonces también la transformación tiene que estar inscrita en el registro para que sea eficaz, ¿no? Por eso dice, la transformación entra en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de la escritura pública. Hasta ahí lo dijo la ley. Otorgan la escritura pública el día siguiente y entró en vigencia. Su inscripción otorga eficacia a dicha vigencia. O sea, esa vigencia está ahí, pero si ustedes no lo inscriben, no es eficaz. O sea, puede estar ahí, pero no surte efectos jurídicos.
Por eso es de que de ahí que el registro no puede ser eficaz frente a terceros lo que no tenía a la fecha de... Por eso es de que no aceptaban, ¿no? Cuando se presenta solamente una copia certificada del acta, no se rechazaba de plano, por esta razón. Luego tenemos este tema que es bastante polémico. En el caso anterior, cuando dice entra en vigencia al día siguiente la escritura, ¿no? Al día siguiente la escritura, al día siguiente. Sí, es al día siguiente. Pero... entra en vigencia, pero eso está supeditado a la inscripción de todas maneras, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo. Su escritura pública es del 10 de mayo, su escritura pública de transformación es del 10 de mayo del 2016. ¿Está bien? ¿Cuándo entró en vigencia la transformación? El 11 de mayo, un día después, ¿no es cierto? Se otorgó la escritura pública el 10 de mayo, la escritura pública de transformación, esta transformación entra en vigencia el 11 de mayo. Pero eso va a ser así siempre y cuando se inscriba en registros públicos. Ahora, vamos a la otra parte. 10 de mayo, 11 de mayo entra en vigencia. ¿Cuándo se inscribe? Recién hoy se inscribe, 15 de junio. Entonces, el asiento registral es de fecha 15 de junio. Supongamos, ¿no?, que todo se hizo rápido. Se presentó hoy el título y el asiento de presentación. Bueno, acá hay un tema de asiento de presentación y de inscripción. Vamos a decir que se inscribió en registro recién en junio, el 14 de junio. Como ya se inscribió en registros, el 14 de junio ha entrado a registros, cumplió con inscribirse en registros el 14 de junio, desde el 14 de junio está inscrito esa escritura pública del 10 de mayo, entonces ya cumplió todo lo que señaló la ley. Entonces, ¿cuándo entró en vigencia? Ahora sí, el 10 de mayo. Mientras que no se inscribía en registro, sí, la escritura era del 10 de mayo y el otro día por ley, pero no era eficaz ese acuerdo no se llevaba en la práctica. ¿Por qué? Porque no se había inscrito. Recién cuando se inscribe ahora, se inscribe ahorita en junio, pero el efecto, su entrada en vigencia va a ser desde la fecha de la escritura pública, porque en el asiento, si bien se firma hoy día, va a decir, ¿no?, por escritura pública del 10 de mayo se acordó la transformación de la sociedad anónima a una sociedad civil. Firma hoy día 15 de junio. Pero ¿cuándo entra en vigencia? El 11 de mayo, porque yo leo ya, ese asiento se hizo hoy día, se inscribió hoy día, pero se retrotrae todo a la fecha de la escritura pública. Pero eso porque se ha inscrito, se ha cumplido con inscribir. Pero si no se inscribía, si ese título nunca ingresaba a registros, esa escritura pública nunca surtía efectos. Nunca surtía efectos. ¿Por qué? Porque no, o sea, ya puede que esté en escritura pública, diga 10 de mayo, todo, pero no se inscribió, no surtía efectos legales. Se inscribió hoy día recién, 15 de junio, no importa, se inscribió hoy día 15 de junio o se inscribe el otro año si quieren, ¿no? Se inscribe en el 2017. No importa, se inscribe en el 2017, pero en el 2017 va a decir, esa escritura pública del 2016, del 10 de mayo del 2016, desde ahí surte efectos. Todo se va a retrotraer a esa fecha. ¿Me entendió o no? ¿Sí entendieron? Ya, muy bien. Entonces eso es lo que significa, ¿no? De que tiene que ser conjunto, ¿no? La inscripción, el otorgamiento de la escritura pública es complementado con la inscripción. Si no hay inscripción, no hay transformación. No hay transformación. Luego tenemos este tema bastante polémico, que es la transformación de la asociación a una persona jurídica societaria, ¿no? A una sociedad lucrativa. Y ahí han habido varias posiciones, ¿no? Por ejemplo, el doctor Espinosa, Juan Espinosa, está en contra de este tema, ¿no? Está en contra de que una asociación pase a ser una sociedad. ¿Por qué? Por el tema del haber social, ¿no? Ustedes saben de que cuando, de acuerdo a, vamos a ver qué artículo del Código Civil, de acuerdo al Código Civil, al artículo 98 del Código Civil, cuando una asociación
se extingue, se disuelve, se liquida, entonces el haber social no pasa a los asociados, ¿no es cierto? El haber social pasa a la persona que se señala en el estatuto que no debe ser ningún asociado. Está prohibido que se le dé el haber social a un asociado, puede ser una persona cualquiera menos un asociado, o en todo caso, si es que no se señaló a quién se le iba a entregar el haber social de una asociación, entonces la sala de la Corte Superior decidiría transferir todo ese haber social a otra persona jurídica que tenga los fines asociativos similares al de la asociación que se está liquidando, ¿no? De la que se está extinguiendo. Entonces, a diferencia de una persona societaria que cuando se extingue, previamente se hace una liquidación y el patrimonio, primero se pagan todas las obligaciones y si ya no hay obligaciones, se reparte entre los socios. Entonces, ¿qué es lo que los críticos, ¿no? Los críticos a este tipo de transformaciones de personas jurídicas no lucrativas a personas jurídicas lucrativas dicen de que no, pues que si uno constituyó una sociedad sin fines de lucro era porque no ibas a pedir tu aporte, ¿no? No lo ibas a pedir jamás. En cambio, al transformarte, tú estás pidiendo la devolución de lo que tú diste. Aparte, el haber social en una asociación está compuesto por donaciones, con donaciones que se han hecho con un fin, ¿no? El fin de ayudar de alguna manera, ¿no? Un fin no económico. O sea, esa persona jurídica ha recibido donaciones de personas que quizás aportaron sin tener un interés económico y que ahora al transformarse todas sus aportaciones que ellos hicieron de manera pues desinteresada se están convirtiendo en aportes que para que se los dividan entre los asociados. Entonces esa es una crítica, ¿no? Del haber social, de decir no, o sea, si es que se constituyó sin fines lucrativos, entonces se debe mantener sin fines lucrativos, porque esa persona jurídica sin fines lucrativos, aparte de recibir donaciones, también ha recibido apoyo del Estado, ¿no? Ustedes saben que las asociaciones no tienen las mismas imposiciones tributarias que una sociedad. O sea, ¿por qué el Estado le da beneficios? Porque las asociaciones tienen fines no lucrativos, ¿no? Fines de ayuda, fines de desarrollo cultural, de desarrollo, no sé, ¿no? De salud. Entonces, el Estado trata de facilitar que cumplan sus fines, dándole una menor imposición de tributos, ¿no? Entonces, si ustedes han crecido su haber social, ¿no? Te señalan, ¿no? A los críticos. Si se ha formado un haber social considerable, es en base a donaciones, a beneficios tributarios, etcétera, y después, ¿no? Que quieras cambiar, es como que muchos piensan es querer sacarle una viveza, es como querer hacer una viveza, ¿no? Sacarle la vuelta a la ley. Claro, me constituyo, funciono así, y después para pedir todo como asociado, le extingo la sociedad, pero como asociación no voy a recibir nada. Entonces, transformémonos antes de extinguirnos a sociedad y ahí nos repartimos entre todos. Claro, ese es el pensamiento de los críticos, ¿no? Y de hecho debe haber, como hemos comentado, de hecho hay personas pues que se especializan en este tema de sacar la vuelta a la ley. Entonces, tenemos de que habría problemas si es que una asociación se transforma a sociedad. Problemas por el haber social. También, por ejemplo, ¿qué pasaría? Hay varios asociados, ¿no? Supongamos, hay 10 asociados. ¿Cómo se les van a repartir las acciones a esos asociados, no? Sale la pregunta, ya, nosotros 10 asociados ahora nos vamos a transformar a una sociedad. Y ahora, ¿cómo repartimos las acciones? ¿De manera proporcional o al que ha participado más, al que tiene más cargo, le damos un poquito más? ¿Cómo creen que sería? Ese también es otra forma de decir, y ahora, ¿cómo dividimos el accionariado, no? Y para eso salen
varias respuestas, una que se sustenta en el artículo 88 del Código Civil, que señala, que todos los asociados tienen derecho a un solo voto. Y como todos los asociados, independientemente si eres más antiguo, que aportas más, etcétera, etcétera, todos los asociados tienen derecho a un solo voto, entonces también de la misma manera se debe repartir las acciones, ¿no? O sea, si todos tienen la misma participación en una sociedad, en una asociación, también todos los asociados deben tener la misma participación en la sociedad. Entonces no cabe decir ahí uno va a tener más que otro, ¿no? O sea, la repartición de las acciones, si es que se diera la transformación de una asociación a una sociedad, debería ser proporcional a todos los socios, ¿no? Basándose en el criterio de que todos los asociados tienen derecho a un solo voto. Ahora, ¿qué es lo que dijo el Tribunal Registral? Hay resoluciones. Este tema de transformación, como es un tema polémico, como he dicho, han sido pues materia de tema de tesis de varias personas que trabajan en registros públicos, ¿no? De sustentar por qué no debería proceder la transformación, y otros a favor, ¿no? Porque sí, pero en realidad el Tribunal Registral se ha inclinado porque sí proceda la transformación, salvo impedimento de ley, ¿no? Como el impedimento que vimos hace poco en la ley universitaria. Bueno, ¿qué dice esta resolución del Tribunal Registral? Esta es más antigua, hay dos, una más reciente, esta del 2005 es la más antigua y dice: ¿es factible la transformación de una asociación, persona jurídica no lucrativa, en una sociedad que es de carácter lucrativo? Ambas personas jurídicas comparten diversos elementos que permiten llegar a esta conclusión. Se trata de entes abstractos, responden a la necesidad del hombre de actuar en conjunto con otros congéneres, puede realizar actividades lucrativas, etc. Adicionalmente a ello, no existe prohibición explícita ni implícita del ordenamiento jurídico para impedir dicha transformación. Entonces aquí lo que dice el Tribunal Registral, ¿no? Que al no haber ninguna prohibición legal, como dicen, ¿no? En el campo civil lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, si no hay ninguna prohibición que diga de que una persona jurídica no societaria puede convertirse en una sociedad, entonces ¿por qué nosotros querer limitar, ¿no? Es un criterio amplio, es un criterio discutible, sí, pero bueno, es lo que actualmente se viene manejando en registros públicos, ¿no? Bueno, esta es la ley universitaria, la que habíamos dicho, acá sí está prohibido, por lo tanto, como ha dicho el tribunal, si no está prohibido, entonces sí procede, pero en este caso no. En el caso de universidades sí hay una prohibición expresa, que es el artículo 121, que dice: las universidades privadas deciden su fusión, transformación, escisión, disolución o liquidación conforme al procedimiento establecido por la SUNEDU. Está prohibido, y dice, el cambio de personería jurídica de universidades privadas asociativas a universidades privadas societarias. Habíamos aclarado aquí con el compañero de que no se debería hablar de personería jurídica, ¿no? Sino se debería hablar de tipo societario, de la transformación de un tipo societario, porque la personería jurídica no cambia con la transformación, está inmutable. Eso es lo que dice la ley universitaria. Luego tenemos otra resolución del Tribunal Registral, pero esta es del 2013. ¿Y qué dice, no? Dice: ¿es factible la transformación de una asociación civil en sociedad anónima siempre que los bienes que conforman el patrimonio de la asociación sean destinados al fin contemplado en el estatuto, en aplicación analógica a lo previsto
en el artículo 98 del Código Civil. Bueno, como le digo, no hay un precedente de observancia obligatoria y acá lo que nos dice el Tribunal Registral es de que el haber social, o sea, si es una asociación, por ejemplo, que se dedicaba a fines deportivos, ¿no? A educar a niños, por ejemplo, para que jueguen fútbol. Entonces, si este haber social se va a convertir ahora, se va a transformar en una sociedad también con fines deportivos, entonces como que este haber social va a pasar a ser el capital de una persona jurídica que tenga más o menos fines análogos, ¿no?, a los de la asociación. Entonces también procede, ¿no? Porque este tema del haber social es bien cuestionado, ¿no? ¿A dónde va ese haber social? ¿Por qué? Entonces, bueno, el tribunal dijo de que si se van a hacer actividades analógicas, la sociedad y la asociación, entonces procede la transformación. Vamos a tomar un poquito de agua. Para la inscripción de los registros está sujeto a criterios, entonces. Exacto. Para la inscripción de transformaciones de esta naturaleza. Claro, la transformación de personas jurídicas, societarias o no societarias o viceversa, no es uniforme, no hay precedente de observancia obligatoria. Depende primero, en primera instancia, de la calificación que haga el registrador. Pero todo apunta, en realidad, todo apunta a que proceda, ¿no? Porque la Ley General de Sociedades, tácitamente en este artículo, en el que vimos a un comienzo, ahí dice, ¿no? Las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes. Luego, cuando la ley no lo impida, o sea, la Ley General de Sociedades lo está permitiendo, dice, cuando la ley no lo impida, cualquier persona jurídica constituida en el Perú, acá se refiere a las no societarias, ¿no?, puede transformarse en alguna sociedad regulada en la ley. Y la transformación no entraña cambio en la personalidad jurídica. Entonces vemos que prácticamente la Ley General de Sociedades está aceptando la transformación. Entonces, cuestionarla se critica en doctrina, como digo, ¿no? Hay bastantes que señalan, pero es por casos aislados, ¿no? Es por casos de que, bueno, pues asociados que quieren beneficiarse con el haber social, pero tampoco por casos aislados vamos a privarnos de que una asociación, porque a veces las sociedades funcionan mejor que las asociaciones, o sea, llegar a acuerdos, tomar decisiones en una asociación a veces es más complicado que tomar un acuerdo en sociedad. ¿Por qué? Porque en la asociación siempre hay problemas, pues normalmente con el consejo directivo, que se reúnan todos en asamblea general es más complicado, no hay muchos aportes porque todos aportan, los asociados realizan sus aportes de manera equitativa, ¿no? Todos aportan lo mismo, los aportes no son muy grandes, que digamos, no son muy considerables. En cambio, si esta asociación le está yendo bien, siguiendo con el ejemplo de una asociación deportiva, en una sociedad, como sociedad le podría ir mejor. ¿Por qué? Porque de repente un socio aporta más dinero o de repente un tercero que no pertenece a la asociación y ve que ahora es una sociedad y ve que ahí puede haber un negocio importante para él, inyecta un buen capital a esa persona jurídica y se pueden realizar actividades de mayor envergadura. Entonces, si nosotros limitamos y decimos, no, pues sí es asociación, pero si la asociación va por buen camino, está desarrollando bien las actividades y en un momento es necesario pues mayor capital, conviene transformarse a una sociedad. Ahora,
hay asociaciones y asociaciones, pues, ¿no? Hay otras que siempre paran peleando y todo, ¿no? Están haciendo las asociaciones de fútbol, por ejemplo, están haciendo una transformación. Se están transformando a ahí no hay impedimento, ¿no? Hay una ley de deportes, no me acuerdo la ley, pero esa ley expresamente señala de que puede transformarse de una asociación para que salgan adelante, ¿no? Porque este ejemplo, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, ¿cuántos equipos de fútbol han quebrado porque ya los asociados ya no aportan, no quieren? En cambio, hay personas, empresas que de repente dicen, ya, pues acá lo veo como un negocio, voy a aportar, le pago a los jugadores, pago un buen entrenador, todo, pero yo también saco mi provecho acá, ¿no? Por ejemplo, con todo el tema de, hago mi propaganda, ¿no? Cobro parte de las entradas, entonces lo ven ya como un negocio y ahí beneficia a todos porque el equipo mejora, reactiva. Entonces esta transformación, claro, puede tener mejores, porque hay mayor capital, entonces las sociedades se diferencian de las asociaciones porque sus actividades económicas son de mayor envergadura, ¿no? O sea, ustedes nunca han visto un banco que sea una asociación, ¿no? Porque los bancos manejan grandes cantidades de dinero, ¿no? Hay inversiones fuertes, entonces obviamente todos quieren sacar un provecho de cuando dan un capital grande, ¿no? Entonces esa es la diferencia que hay entre una asociación y una sociedad, y por eso es de que una de las razones por la que no se debería pues limitar la transformación solamente a empresas con fines lucrativos, ¿no? Como sí se hace en otras legislaciones, como España, que dicen que la transformación es un tema meramente societario. Nuestra legislación ha ido más allá, ¿no? Nuestra legislación sí ha dicho de que puede ser de todos los tipos de personas En jurídicas. España no se puede transformar una asociación en una sociedad. No. Lo ven como un tema societario, un tema de empresas, la transformación. De repente por lo que conviene, ¿no? Por el desarrollo y todo eso, porque la asociación, como dice usted, limita de repente que crezca, pues, ¿no? Exacto. Que las crezca. inversiones, no hay nada casi en una asociación, mucho, ¿no? En cambio las sociedades invierten, por ejemplo los equipos de Europa, todos son sociedades, ¿ya? En donde hay inversiones, Gracias. acciones del fútbol y todo eso. Claro, y la administración también es mejor porque de repente en una asociación los que administran la asociación no son personas especializadas, pero sin embargo en una sociedad, ¿en qué se diferencia? De que de repente para que ejerzan el cargo de directores contratan a gente especializada en negocios, en comercio, exacto, ¿no? Que sabe administrar, especialistas en el rubro que se están dedicando. Entonces es diferente la administración, ¿no? Porque se le da un directorio que puede ser ajeno a la sociedad, a diferencia de los asociados, ¿no? En la asociación los que manejan el tema administrativo es el consejo directivo, pero son parte también de la asociación, ¿no? Son asociados. Entonces, bueno, pues tiene sus beneficios, estamos de acuerdo en lo que ha asumido el Perú en el tema de la transformación, ¿no? Que es uno de los pocos países que ha regulado de manera amplia, ¿no? El criterio de transformación. Bueno, hemos leído las resoluciones de la sociedad, transformación factible de transformación, ya la vimos. Luego tenemos la transformación de sociedades en liquidación. Una cosa es la liquidación y la disolución y liquidación, y otra cosa es la extinción, ¿no? Como dijimos, la extinción, cuando hablamos de extinción ya no hay personalidad jurídica, se acabó todo, ¿no? No hay vuelta que dar. Sin embargo, cuando una sociedad ha acordado la disolución y liquidación,
no significa de que este acuerdo sea irrevocable, ¿no? Este acuerdo puede ser dejado sin efecto, puede revocarse en cualquier momento por acuerdo de los socios. Entonces, si este acuerdo puede revocarse, ¿podría, ustedes creen, transformarse una sociedad que está en liquidación? ¿Podría transformarse a otro tipo societario o no? Sí. Sí podría, ¿no es cierto? ¿Y por qué crees que sí podría? Porque el acuerdo de disolución y liquidación en principio es revocable, ¿no es cierto? Eso se puede dejar sin efecto. Pueden subsanarse las causales de liquidación, porque hay varias causales de disolución y liquidación de una sociedad, y transformarse, ¿no? O sea, no necesariamente es de que ya si te estás disolviendo, liquidando, ya esa sociedad ya no va a existir, o que es un camino inevitable a la extinción, no. Entonces, si es que la sociedad está incursa en un proceso de disolución y liquidación, aún así puede transformarse. Pero hay excepciones, porque ustedes saben que toda ley tiene su excepción. Hay supuestos de liquidación en los que sí, indefectiblemente, ya no se puede transformar. O sea, si la sociedad está incursa en un proceso de disolución y liquidación por determinadas causales, 3 causales, si es por esas 3 causales, no se va a poder transformar. Ahorita vamos a ver qué causales. Pero ¿qué dice el artículo, antes de ver las causales de excepción, qué dice el artículo 342 de la Ley General de Sociedades? Dice, si la liquidación no es consecuencia de la declaración de nulidad de pacto social o del estatuto, del vencimiento de su plazo de duración, la sociedad en liquidación puede transformarse revocando previamente el acuerdo de disolución y siempre que no se haya iniciado el reparto del haber social entre sus socios. Acá vemos entonces las excepciones, ¿no? Dice, si la liquidación, o sea, la sociedad ya está en liquidación, pero si esta liquidación no es consecuencia de que se haya declarado nulo el pacto social o el estatuto, o que haya vencido el plazo de duración, ustedes saben de que hay varias causales de liquidación de una sociedad. Por ejemplo, si se declara que ese estatuto es nulo porque contraviene normas, entonces la sociedad automáticamente pasa a disolverse y a liquidarse. Si un estatuto le abre un proceso, un socio impugna y dice que ese estatuto contraviene la ley, entonces esa sociedad automáticamente pasa a un proceso de disolución y liquidación. Otro caso también por el que pasa un proceso de disolución y liquidación, si se constituyó una sociedad por el plazo de 10 años y esa sociedad ya tiene 12 años, entonces desde el día siguiente que venció los 10 años, esa sociedad incurrió en disolución y liquidación automáticamente. Esas son 2 de las 10 causales de disolución y liquidación que hay. Pero si se trata de estas 2, de que se ha declarado nulo el pacto social o el estatuto, o ya se venció el plazo de duración de la sociedad, si estas son las causales por las que se está disolviendo la sociedad, entonces no se puede transformar. Si es por otras causales, porque por ejemplo, hay otra causal de disolución y liquidación que es cuando el capital se reduce en menos de la 10ª parte del capital social, entonces se disuelve, o porque la sociedad tiene demasiada inactividad, o sea, no está haciendo sus actividades, está en una sociedad inactiva, no hace nada, también son causales de disolución y liquidación. Pero estas causales, aún con estas causales de disolución y liquidación, sí podría transformarse. Solamente como dice el artículo 342, cuando se haya declarado nulo el pacto social o se haya vencido el plazo de duración de la sociedad, en esos casos ya no hay vuelta que dar a la disolución y liquidación. El único camino que tiene es la extinción, no puede transformarse. Y después, ¿qué nos dice? Si la sociedad en liquidación puede transformarse revocando previamente el acuerdo de disolución, y siempre hay una condición, ¿no? En los otros casos,
que no se haya iniciado el reparto del haber social entre los socios, ¿no? Ustedes saben que cuando una sociedad entra en proceso de disolución y liquidación, ¿qué es lo que pasa? Cuando una sociedad entra en proceso de disolución y liquidación, tiene que repartirse el haber social, se reparte entre los socios. Pero ¿qué es lo que primero se paga con el patrimonio de la sociedad? Lo primero que se paga es las deudas a los acreedores. Luego se paga a los trabajadores. Se cancelan a los trabajadores, a los acreedores, y si es que sobrara, se empieza a repartir ya entre los socios el haber social. Eso es lo que se hace. Entonces, si una sociedad que ya incurrió en proceso de disolución y liquidación ya comenzó a repartir el haber social, ya no puede transformarse, ya no, porque ya ha dado un paso más al acuerdo, ¿no? O sea, ya está prácticamente en la etapa final, o sea, el acuerdo de disolución y liquidación ya se está ejecutando. En cambio, si se había tomado solamente el acuerdo de disolución y liquidación, ese acuerdo podía revocarse, ¿no? Pero si ya está en ejecución y ya está a punto de finalizar, ya se repartió, ya se inició el reparto de bienes, ya no podría transformarse. Entonces, como regla general, sí se puede transformar una sociedad que está en proceso de disolución y liquidación. A ver, vamos a seguir con el tema de transformación. Y acá, ¿qué nos dice? El artículo 343 de la Ley General de Sociedades dice: pretensión de nulidad de la transformación. Vamos a leer primero y de ahí lo comentamos. La pretensión judicial de nulidad contra una transformación inscrita en el registro solo puede basarse en la nulidad de los acuerdos de la Junta General o la Asamblea de Socios de la sociedad que transforma. La pretensión debe dirigirse contra la sociedad transformada. La pretensión se deberá tramitar en el proceso abreviado. El plazo para el ejercicio de la pretensión de nulidad de una transformación caduca a los 6 meses contados a partir de la fecha de inscripción en el registro de la escritura pública de transformación. Esto es, ¿quiénes pueden solicitar la nulidad de un acuerdo de transformación? Cualquier socio, ¿no? Dice, ¿saben qué? No estoy de acuerdo, pero tampoco, si un socio no está de acuerdo con la transformación, ¿qué es lo que puede hacer? De acuerdo a ley, separarse, ejercer su derecho de separación. O sea, no estoy de acuerdo, voto en contra, no quiero que se transforme la sociedad, pero él es minoría, ¿no? Y se aprueba con la mayoría que señala la ley. Entonces el socio dice, no estoy de acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, entonces conforme a ley, ejerce tu derecho de separación, se te va a devolver la parte de tus aportes y se va a reducir el capital. Pero el camino que tú tienes conforme a ley es separarte. No es de que tú puedes decir, no, entonces me voy al juzgado, eso lo veremos. Voy a impugnar este acuerdo de transformación, porque yo quiero seguir en esta sociedad, pero quiero que siga como sociedad anónima. Entonces, ¿qué le va a decir? Bueno, ve al juzgado, impugna el acuerdo y pide la nulidad del acuerdo, ¿no? Pero acá en la ley dice que la pretensión judicial, o sea, la demanda judicial de nulidad contra el acuerdo de transformación inscrita en el registro, solo la puede sustentar, o sea, el demandante solo puede pedirla en base a la nulidad de acuerdos de Asamblea General de Socios o de Junta General o Asamblea General de Socios. ¿Y por qué podría pedir la nulidad del acuerdo? Por falta de quórum, por falta de que, por ejemplo, no se convocó como señala la ley, es un acuerdo nulo porque no ha cumplido los requisitos exigidos por la Ley General de Sociedades para que se reúnan,
o porque no se votó conforme a ley, o sea, eran minoría y ellos han aprobado la transformación aún así. Entonces, solamente por hechos que realmente señalen una nulidad en cómo se tomaron los acuerdos, se podría impugnar el acuerdo de transformación. No hay otra razón, ¿no?, para impugnar dicho acuerdo a nivel judicial. ¿Por qué? Porque se supone que el socio lo que tiene a su favor es el derecho de separación, ¿no? O sea, nadie lo obliga a que se quede. Tampoco el hecho de que él se separe de la sociedad no es que se va a perjudicar, porque si se separa se le devuelven sus aportes. Eso simplemente es que, bueno, pues no, ya no va a pertenecer a la persona jurídica y bueno, ¿no? Se aprueba y se acata lo que dice la mayoría. Eso es en cuanto a la transformación de sociedades. Ah, no, este era nulidad, el otro era transformación, este es nulidad. Luego tenemos el tema de fusión, que vamos a decir así de manera general de qué se trata, y ya después vamos a hablar un poquito de lo que es la fusión, pero como es un tema amplio, ya lo vamos a completar el viernes con el tema de escisión. Pero ahorita vamos a dar unos alcances generales de qué se trata. Porque terminamos la otra fusión y reorganización también, ¿no? Porque tengo entendido que ahí termina todo el tema de reorganización societaria. ¿Qué es la fusión? Bueno, para hacer la diferencia antes de empezar con la fusión, en la transformación solamente hablábamos de una sociedad que modifica su funcionamiento jurídico interno, bueno, ya todo lo que hemos visto, pero solamente hablábamos de una sociedad. Cuando hablamos de fusión, escisión o reorganización simple, estamos hablando ya no de una sola sociedad, sino de dos o más sociedades. O sea, esa es una primera diferencia, ¿no? Transformación, hablamos de una sola persona jurídica que se te va a transformar en otra. Pero es solamente una asociación se transforma en una sociedad en una asociación, etc. Pero una sola. En cambio, fusión, no, ya hablamos de dos o más. Entonces, ¿qué se entiende por la fusión? Es una operación mediante la cual dos o más sociedades se reúnen a efectos de formar una sola. Dos o más sociedades se van a juntar, ¿no? Se van a fusionar a efectos de formar una sola, uniendo sus respectivos patrimonios e integrando a sus socios. Acá hay otra diferencia con la transformación. Aprovechar que acabamos de hablar de transformación para también compararla y que se acuerden la diferencia con la fusión. En la transformación no había movimiento del capital social, ¿no? Se trasladaba de una sociedad anónima a una SRL y la sociedad anónima tenía como capital 10.000 soles, la SRL mantiene su capital de 10.000 soles, solo que la sociedad anónima estaba representada por acciones y en la SRL el capital va a estar representado por participaciones. Pero hay variación en el capital, no hay variación en el capital. Hay variación en el patrimonio, no hay variación en el patrimonio. Entonces, hasta ahí sí está claro. Primero, acá en la fusión van a intervenir dos y también hay cambios en el patrimonio. ¿Por qué? Porque aquí, como hay dos o más sociedades, hay una sociedad que va a ser la que absorbe. O sea, hay dos, ¿no? Una que va a pasar todo su patrimonio a la otra. Entonces, esta que pasa todo su patrimonio, todo su capital a la otra, va a desaparecer, se va a extinguir y la absorbente, la otra sociedad, se va a mantener y su capital va a aumentar porque el patrimonio de esta otra se lo transfirió a ella. ¿Sí entendieron? Sí, ¿no? Entonces dice, es una operación mediante la cual dos o más sociedades se reúnen a efectos de formar una sola, o sea, solamente va a quedar una. Y esa una que queda se le llama la sociedad absorbente. Y las demás, que puede absorber a una, o puede absorber dos, puede absorber tres. Cuando se habla una fusión de más de dos, por ejemplo en tres, ¿no? Tres sociedades, una absorbe a dos pequeñas, ¿no? Esas dos les pasan su patrimonio. Siempre va a quedar una sola. En una fusión, al final del proceso de fusión,
va a terminar solamente una sociedad. Van a participar más de dos, pero va a terminar siempre una. Si son dos, queda una, la absorbente y absorbe a la más pequeña, ¿no? Si son dos, tres, cuatro, si son cuatro, una va a quedar, absorbe a tres, ¿no? Absorbe a tres sociedades. La fusión es ante todo un proceso esencialmente económico de concentración patrimonial que se desarrolla dentro del marco de una reestructuración patrimonial. Cuando hablábamos de transformación, acá hay otra diferencia, ¿no? Cuando hablábamos de transformación, hablábamos de una reestructuración de ¿qué? Del ordenamiento, del funcionamiento interno, de sus normas jurídicas, de cómo la ley regulaba a cada tipo societario, ¿no? De los beneficios legales que tenía en una y en otras no. Pero cuando hablamos de fusión o escisión, no es una reestructuración de tipo jurídico, ¿no? De estructura, de funcionamiento. En realidad es un cambio en el tema económico, esencialmente en el tema patrimonial, que se desarrolla dentro de un marco de una reestructuración patrimonial. Entonces, tenemos transformación, es una reestructuración de orden jurídico, ¿no es cierto? Reestructuración de funcionamiento jurídico. Fusión, escisión, es una reestructuración de carácter económico, patrimonial. Ese es el fin de una fusión, escisión. El fin es que una mejore su desenvolvimiento económico, ¿no? Por ejemplo, si aparece una nueva gaseosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó pues con Coca-Cola e Inca-Cola, ¿no? Inca-Cola era una gaseosa nacional y lo que hizo fue pasar parte de su capital a la Coca-Cola, ¿no? Ahora ya es de Coca-Cola, en realidad Inca-Cola mantiene el nombre, pero ya no es una empresa nacional, sino de que se juntó, se fusionó con Coca-Cola. Entonces, porque es un tema de orden económico, ¿no? De competencia. Por ejemplo, hay sociedades que cuando se constituyen son unas sociedades pues un poco de un tiene un objeto variado, ¿no? Dicen, voy a hacer, por ejemplo, acá, ¿no? Voy a hacer una academia jurídica donde doy clases a alumnos, soy una sociedad academia, pero de pasada también luego amplío mi objeto y digo, voy a vender libros, también voy a hacer una librería, ¿no? Y después, como veo que la gente tiene hambre, digo, también voy a hacer un pequeño restaurante. Entonces soy una academia jurídica que tiene como objeto el impartir clases, ¿no? Diplomados, etcétera. Bueno, también me dedico a vender libros y también al negocio de las comidas. Y no estaría mal porque la Ley General de Sociedades no dice de que tengas un objeto exclusivamente de dar diplomados, ¿no? Hay sociedades que sí tienen objetos exclusivos, como la de intermediación laboral, tercerización, etcétera, pero las demás no, o sea, son poquitas las que tienen que tener, las financieras, es así, no tienen que tener objeto exclusivo, pero las demás no, o sea, puede ser bien un restaurante mezclado con ferretería y todo, ¿no? Hacen de todo, no hay un orden, pero bueno, así se constituyó. Entonces, de ahí te das cuenta, pues, que no funcionas bien, ¿no? De que si te dedicas a muchos rubros, la sociedad no crece y decides especializarte. Pero ¿qué haces con todo tu patrimonio que compraste? Tu frigider, tus sillas, tus mesas para comer, ¿no? Tus ollas. Dices, no, mejor eso se lo paso a otra sociedad. En ese caso te escindes, ¿no? Divides tu patrimonio, el que no te sirve, y se lo pasas a otra sociedad de repente del rubro de cocina. Y bueno, ahí estamos hablando de la escisión. Pero ¿qué pasa en la fusión? En la fusión no es que divides tu capital. Por ejemplo, la fusión sería otro ejemplo, ¿no? Esta academia se va a unir con otra que es un poco más grande. Qué sé yo, con Gaceta Jurídica se puede decir que es más grande, ¿no? Porque es más antigua. Entonces, el patrimonio que tiene acá se lo va a trasladar a Gaceta Jurídica, pero va a recibir, a cambio no es que se lo transfiera gratis, ¿no? Van a recibir acciones de Gaceta y van a tener una participación en Gaceta Jurídica porque han entrado, ¿no? Pero han entrado ¿cómo? No es que ustedes entren como un tercero
y aporten un capital, ¿no? Carpetas, proyector, qué sé yo. No, ustedes están entrando por fusión. Se están fusionando, no están entrando con un aumento de capital, porque ustedes se van a extinguir, a diferencia del aumento de capital, ¿no? Que pueden entrar alguien como socio a Gaceta Jurídica aportando materiales y entras como socio. Sin embargo, acá entran ustedes como socios, pero esta se extingue. Entonces, a Gaceta le convendría porque tiene menos competencia. Y a ustedes les convendrían porque van a tener acciones en una empresa más grande. Sí, pero voy a pasar como socio. Vas a pasar como socio. Voy a ser socio. Claro, vas a recibir acciones. Si se fusionan, esta desaparece, se extingue, pero este patrimonio allá, como todo esto aumenta su capital allá. Al aumentar el capital, se emiten acciones. Y estas acciones se les da al que aportó, ¿no? A esta empresa. Pero como ya se extinguió, ¿a quiénes se les va a dar? Esta empresa ya no existe, a los socios de esta empresa, ¿no? Los socios de esta empresa ahora van a pasar a ser socios de esa empresa ya, las personas. La empresa se extingue ya. Exacto. Se inscribe su extinción, ¿no? Claro, cuando se inscribe la fusión, automáticamente se inscribe dos actos, la fusión y la extinción, en dos partidas. En la partida de la sociedad absorbente se inscribe el acuerdo de fusión y el aumento de capital, y en el acuerdo, y en la partida de la sociedad absorbida se extingue la fusión y la extinción y se cierra la partida. Esa es la figura de la fusión. Pero ya vieron la diferencia con la transformación, ¿no? Transformación solo una sociedad, una persona jurídica, en cambio acá dos o más. Que mantiene su personalidad, y es un tema de reestructuración jurídica, ¿no? Una reestructuración en su funcionamiento legal. En cambio, en el tema de fusión es un tema de reestructuración económica, ¿no? Reestructuración del patrimonio, del capital, como estamos explicando, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos dicho en un resumen. Hay una sociedad A. Bueno, acá está mal la diapositiva. No, así. Está bien, porque hay tres sociedades. Dos nuevas, dos que ya existían, la sociedad A y la sociedad B, ya existían. Se unen, van a desaparecer las dos y van a crear una nueva, la C. El otro caso es de que la sociedad A con la sociedad B se unen, pero esta sociedad, bueno, acá está mal el gráfico, voy a corregirlo, porque, por ejemplo, A más B se unen y ya existía la C, ¿no? Pero ahora acá será C más A más B, acá falta un C, o sea, como que C ya existía, no es nueva, o sea, acá en la anterior, A y B desaparecen, que eran las únicas que existían, y crean una nueva, que es la C, crean una nueva. En cambio acá no, acá habían tres sociedades, y dos se mantienen, dos desaparecen y queda la tercera, pero esa tercera que ya existía va a aumentar su capital. Esta diapositiva la voy a corregir al final, te la mando de nuevo. Bueno, entonces tenemos, eso porque ahora íbamos a ver ya de manera los casos de la fusión para ver cómo es que se transfiere, las formalidades, pero yo creo que ya estamos cansados. Estamos agotados ya.